Buenos días a todos. Bienvenidos a este desayuno coloquio que organiza el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y también de la empresa de ingeniería local Cavitel. Esto forma parte de un ciclo que hemos venido desarrollando en distintas capitales andaluzas, que comenzó el lunes en Córdoba hablando de la industria de defensa y la digitalización. Ayer estuvimos en Cádiz con el presidente Navantia hablando de la transformación digital en la construcción naval, y hoy queremos cerrar este ciclo antes que mañana celebremos en Sevilla la Noche de las Telecomunicaciones con la cena que tradicionalmente se viene organizando hace 19 años. Queríamos cerrarlo aquí en Huelva con esta importante y estratégica charla que nos va a impartir el ingeniero de telecomunicación Javier Brey sobre hidrógeno verde. Sin más, le voy a dar paso a Héctor Cansino, de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros, para comenzar el acto, al término del cual habrá también un pequeño coloquio entre los asistentes si tienen interés en conocer algo más sobre ingeniería de hidrógeno verde. Fenomenal. Gracias, Antonio. Buenos días a todos. La verdad que es un placer estar hoy aquí, es un placer ver un auditorio como este pues con una cierta normalidad, siempre lógicamente guardando las medidas oportunas, pero bueno, dando cierta sensación de vuelta a la normalidad que tan necesaria era. Como ha comentado Antonio, hemos querido innovar este año y acercar lo que es la labor del propio Colegio de Ingenieros a capitales de provincia que están dentro de lo que es la demarcación. Hemos estado en Córdoba, hemos estado en Cádiz, finalizamos hoy en Huelva, previo a la celebración de la Noche de las Telecomunicaciones que celebraremos mañana en Sevilla. Quería agradecer a Alcaldía la cesión del espacio, agradecer también a Cavitel su contribución en las jornadas de hoy. Creo que el tema es de mucho interés, con mucho enlace con la ingeniería, pero también con mucho impacto en el tejido empresarial. Sin más, cedo la palabra al excelentísimo alcalde, don Gabriel. Muy buenos días, representantes del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Andalucía y Ceuta, también de la asociación, representantes de Huelva, al ponente, como no, bienvenido. Un saludo a todos los asistentes, autoridades, empresarios, representantes del sector académico. Buenos días. Como decía, la verdad es que nos congratulamos de poder celebrar un desayuno como este. Yo quiero felicitar tanto al colegio como a Cavitel pues por la enorme aceptación y repercusión de esta propuesta de desayuno, que no refleja sino el enorme interés por una materia que es absolutamente estratégica, no ya desde el punto de vista económico, sino es estratégica desde el punto de vista de la construcción del mundo que nos espera, ya no a largo plazo, ya a corto plazo. A título de ejemplo, tenía ocasión de leer, no sé si esta mañana o ayer, que un mundo tan vinculado a las energías y a las energías de procedencia fósiles, como es el mundo del motor, como es la Fórmula 1, ya se plantea a muy corto plazo el competir con combustibles no fósiles, con energías sostenibles, energías renovables. Estamos, y lo sabemos todos, y tomamos conciencia de ello, en un mundo en construcción, un mundo cambiante, en el cual factores como la cualificación en el trabajo, como es el I+D+I, como es la lucha contra el cambio climático o como es la transición ecológica, juegan un protagonismo clarísimo. Y dentro de esto la transición energética lo juega aún más. Es un proceso que ya se inició hace bastante tiempo, pero que tiene un reflejo cada vez más importante y cada vez más inmediato. La proliferación de plantas de producción de energía, tanto fotovoltaicas como eólicas, el trabajo que se viene haciendo ya hace bastante tiempo, por cierto, con el hidrógeno, la derivación hacia el hidrógeno verde, tema del que hoy nos ilustrará el señor Brey en su ponencia, son elementos que cobran una actualidad importantísima, porque está claro que el avance hacia un sistema energético descarbonizado está ahí y además tiene fecha de caducidad. Hablamos de 2050 como un mundo en el cual pues se ponga coto a esas emisiones de CO2
y sobre todo se implanten definitivamente sistemas de energía renovables y perfectamente ecológicos. En ese sentido, ahora mismo, como decía, está el tema de la producción de energías eléctricas, pero aún tiene, y lo sabemos, un desarrollo insuficiente para atender, desde luego, las necesidades del sector industrial. No se puede sostener con la energía eléctrica tampoco. El transporte pesado se sostiene con la energía eléctrica y se avanza en soluciones alternativas. Una de ellas puede ser el hidrógeno verde. Para España es crucial. Estamos bien posicionados en fotovoltaica, estamos bien posicionados en eólica, y esto va a tener una repercusión, a medio plazo y a largo plazo importante, y la va a tener en el empleo a través de nuevas fórmulas de empleo, pero que va a generar en el saldo neto la creación de esos puestos de trabajo, y también un importante impacto en el PIB, porque nosotros actualmente somos un país energéticamente dependiente, dependemos de las exportaciones, dependemos del consumo de energía exterior, y eso tiene mucho que ver con los costes de producción y tiene mucho que ver con la competitividad de las empresas. Por eso, cuando hablamos de energía, estamos hablando de un elemento fundamental. Esa transición energética va a obligar a repensar nuestra vida particular, nuestro domicilio, va a provocar la necesaria transformación y adaptación de las empresas. En definitiva, va a imponer que nos sumemos a esa nueva sociedad en la cual se priorizan todas las medidas necesarias para la protección del planeta y para la protección de la población. Como digo, la energía es fundamental para el desarrollo de la actividad económica y para el desarrollo de la actividad humana. Y el reto está ahí cuando hablamos de energía y cuando hablamos de hidrógeno verde, cuando hablamos de hidrógeno renovable, cuando hablamos sobre todo de cómo puede afectar y cómo puede repercutir directamente en esos sectores productivos y en esos sectores del transporte, de la logística, que son esenciales. El reto es superar algunas dificultades que entiendo que ahora mismo existen, como la viabilidad del funcionamiento con el hidrógeno verde en las condiciones actuales, los diferentes sistemas y los diferentes estadios productivos. Yo creo que ahí juega un papel importante la ingeniería, porque es cierto que muchas veces y en muchos problemas que se nos plantean en nuestra sociedad y en nuestra vida, desde el plano teórico encontramos soluciones, pero eso luego hay que transponerlo a la realidad. Y la realidad, el salto desde la teorización en las soluciones que se implantan para determinados problemas que surgen hasta que podamos llevarlo a cabo, hasta que sea efectivo, requiere un importante esfuerzo, siempre vinculado con la investigación y con soluciones tecnológicas. Por lo tanto, yo sí creo que estamos ante un desayuno importantísimo, porque estamos ante seguramente el reto más importante que tenemos como especie humana. Hasta ahora, históricamente, hemos ido evolucionando a golpe de la historia, a golpe de los movimientos sociales, pero siempre dentro de un marco de un consumo de los recursos del planeta absolutamente intensivo y también extensivo. Ahora estamos ante un reto diferente. Estamos ante ese cuidado, ante la preservación de la especie, ante la preservación del planeta. No solamente tenemos que mirar las fuentes de producción energética. Cuando hablamos de eólica y de fotovoltaica, tenemos que cuidar el impacto que tiene en el territorio y tenemos que cuidar el impacto que tiene en la ecología. Eso es clave. No solamente se trata de potenciar la implantación de plantas fotovoltaicas o de plantas eólicas, sino cómo eso afecta al territorio, que es clave, y vincularlo también a esa agenda que nos hemos dado, la Agenda 2030, y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablamos de la transformación en los sectores productivos, hablamos de apostar por la industria sostenible, hablamos al mismo tiempo por proteger el planeta y por proteger los territorios, hablamos por desarrollar una política alimentaria que acabe con la hambruna, hablamos en definitiva del progreso de la humanidad y del cuidado de la humanidad. Y todo está relacionado. Y en la base de todo ello, las políticas energéticas y las soluciones energéticas en un mundo cambiante. Por lo tanto, yo estoy además absolutamente ilusionado y con ganas de escuchar al profesor Brey, porque aquí es donde tenemos el reto como especie, como decía, como humanidad, y es un reto que nos compete a todos, al sector privado y al público, a la globalidad y a la localidad, y tenemos que actuar desde los diferentes ámbitos geopolíticos, geoeconómicos y geosociales. Hoy nos va a ilustrar, y permitidme que os lea unas anotaciones, el profesor don José Javier Brey Sánchez. Él es ingeniero superior de telecomunicación por la Universidad de Sevilla
y doctor por la Universidad Pablo de Olavide, también de Sevilla. Ha obtenido un título propio de la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra, de IESE, en el programa de Desarrollo Directivo. Su carrera profesional se inicia en 1998 con su incorporación al equipo de I+D+I de Abengoa. En este grupo empieza su línea de investigación en hidrógeno y en pilas combustible, investigación que ha mantenido hasta la actualidad. En este sentido, es inventor de 10 patentes en explotación. Ha sido director general de Abengoa en ese ámbito desde 2002 hasta 2016, desarrollando y liderando numerosos proyectos de hidrógeno y pilas combustibles. En 2016 sale de Abengoa y crea su propia empresa en tecnologías del hidrógeno, H2B2, de la que actualmente es CTO. Desde 2016 es profesor de la Universidad de Loyola, Andalucía, donde imparte asignaturas sobre energías renovables e hidrógeno en el grado y en el máster de Ingeniería. Es presidente de la Asociación Española de Hidrógeno, AEH2, vicepresidente de la Asociación Española de Pilas de Combustible, APICE, y secretario de la Plataforma Tecnológica Española de Hidrógeno y de las Pilas Combustible, PTE-HPC. Por lo tanto, está claro que contamos con una voz más que autorizada en el campo tecnológico, en el campo del hidrógeno, en el campo de las energías renovables. Profesor Brey, cuando quiera tiene la palabra. Gracias. Bueno, yo me voy a poner de pie, porque es que yo doy clase los viernes por la tarde, empiezo a las 3 y acabo a las 7 o a las 8, y los alumnos se me duermen, tienen una cierta tendencia a dormirse, o si no se duermen ellos, me duermo yo. Entonces, desde entonces ya decidí que yo daba clase de pie. Vale, así además puedo ir mirando. No me permite este cable acercarme a ver quién está con el WhatsApp, pero bueno, he desarrollado una buena vista en clase. Además, me gusta mucho apoyarme en fotografías, en ilustraciones, en las presentaciones. Normalmente mis presentaciones no tienen muchas palabras. Lo que eso es verdad es que las vamos pasando rápido, ¿no? Entonces, el que no la vea no se pierde gran cosa. Lo que sí os cuento es que cuento con un pasapáginas digital, o sea, yo le señalaré con el dedo y él pasará página, porque es lo mejor que hemos podido encontrar para el día de hoy. Pero bueno, con esto vamos a ir hablando de hidrógeno renovable. Tengo que decir que el señor alcalde ha hecho un fantástico spoiler de la presentación. O sea, como resumen, podéis ya poner eso, ese es el resumen de la presentación, sin haberlo preparado, ¿no? Pero sí que es verdad que ha tocado muchos de los puntos importantes. Ha tocado infraestructura, ha tocado cambio en paradigma energético, ha tocado la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y ha tocado muchos temas que están muy relacionados con los que vamos a ver hoy. Me han pedido que la ponencia dure 35 minutos. Yo no tengo problema por hablar seguido 4 horas, como os decía. Intentaré ceñirme a 35 minutos y luego pues podemos responder preguntas, las que queráis. De cualquier manera, estoy a vuestra disposición para profundizar en algún tema en concreto en otra ocasión. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, la Asociación Española del Hidrógeno, permitidme una página de publicidad, se creó hace 20 años. En el año 2002... 2001, un grupo de personas que nos interesaba la economía del hidrógeno, que pensábamos que podía significar mucho para nuestro país, pues decidimos que era buena idea erigirnos en asociación. Y formalmente presentamos los papeles en registro un año más tarde. O sea que desde el punto de vista estrictamente formal y legal, la asociación cuenta con 19 años, si bien, como os digo, las primeras reuniones se mantuvieron hace 20. Cuenta ahora mismo la asociación con unos 300 socios. ¿De acuerdo? 300 socios, donde me gustaría señalar que primero recorremos toda la cadena de valor. En España tenemos empresas que producen o que fabrican sistemas de producción de hidrógeno, que desarrollan sistemas de almacenamiento, de transporte, de distribución, de uso de hidrógeno. En nuestra asociación hay empresas pequeñas, medianas y grandes. Tenemos la práctica totalidad del IBEX 35. Y luego también tenemos universidades, centros de investigación, incluso algunos socios individuales. Bueno, que por motivos, el motivo que sea, pues no tiene una asociación o no tiene una empresa que lo represente y se apuntan a título personal, a título individual a la asociación. ¿De acuerdo? O sea, es una asociación que, bueno, mantiene ese espíritu desde su creación, el que no sea meramente empresarial. Si bien es cierto que nos hemos incorporado a la COE hace poco para ser la voz de las empresas que trabajan en el hidrógeno, o mejor dicho, la voz de hidrógeno de las empresas que están en la COE. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a volver primero hacia atrás, ¿de acuerdo? Estamos hoy es día 6 de octubre del año 2021, permitidme que primero hagamos una especie de ida hacia detrás y vamos a ver qué pasa o qué ha venido pasando con el hidrógeno. Siguiente.
El hidrógeno realmente se aísla por primera vez en el siglo XVIII, 1766, ¿de acuerdo? Un señor muy aburrido consigue demostrar que el agua está formada por oxígeno e hidrógeno. Y además consigue hacer la operación en ambos sentidos, o sea, tanto aislar el hidrógeno como volverlo a combinar con oxígeno para formar agua. No tiene mucha utilidad allá por el siglo XVIII, sin embargo se desarrolla fuertemente como parte de una industria química fundamentalmente en los años 40 del siglo XX, 1940-1950. En esa década se utiliza fundamentalmente para la industria petroquímica. ¿Cómo nos encontramos ahora? ¿Cuál es la foto hoy? Bueno, pues la foto hoy, como os decía, o hasta hoy, es que el hidrógeno se produce fundamentalmente desde combustibles fósiles. Gas natural, nafta. ¿Cómo se produce? Es un palabra químico que es reformado, es una reacción de reformado, una reacción de hidrogenación, que lo que hacemos es mezclar ese gas natural o ese nafta con vapor de agua o con aire para producir hidrógeno y CO2. Es decir, intrínsecamente, si yo mezclo un combustible fósil que tiene carbono con agua, con vapor de agua o con aire, yo voy a obtener siempre, a la derecha de la ecuación química, voy a obtener siempre hidrógeno y voy a obtener siempre CO2. No podemos evitar esa emisión de CO2. Entonces, ese es el origen hoy en día del hidrógeno, pues que se trasiega en España, por ejemplo, o que se trasiega en el resto del mundo. ¿Y en qué lo utilizamos? Lo utilizamos en la gran industria química, lo utilizamos en producción de metanol, de amoníaco, de fertilizantes, lo utilizamos en la producción, en el refino de gasolina, en la producción, en la industria alimentaria, la industria del acero, la industria del cristal, de los semiconductores, tiene muchos usos. Por darle algún número, pasamos a la siguiente, se producen en el mundo 75 millones de toneladas anuales. Evidentemente, se utilizan 75 millones de toneladas anuales. Es decir, es un producto que producimos lo que se necesita y se necesita lo que se produce. Casamos la oferta con la demanda. Estos 75 millones de toneladas anuales en España supone medio billón. Es decir, en España, hoy, todos los años, se producen y se utilizan medio millón de toneladas de hidrógeno fósil, de hidrógeno de origen fósil. A este hidrógeno, en el argot actual, pues se le llama hidrógeno gris o hidrógeno marrón, dependiendo si su origen es nafta o es carbón o es de gas natural. Pero bueno, ese hidrógeno gris o marrón es hidrógeno de producción fósil. Como no sé cómo de habituados estaréis a los millones de toneladas de hidrógeno como unidad significativa, pasamos a la siguiente, lo pasamos a euros y os digo que mueve en el mundo un mercado de unos 130 miles de millones de euros. No está mal, es un mercado. Bien, la verdad que esta presentación prácticamente podría acabar aquí. O sea, si no fuese porque hay alguna hoja más, ya está. Oiga, os he venido a hablar de un negocio, es el del hidrógeno, se produce así, este es su mercado, estos son sus números, y el que quiera que invierta y el que no invierta, ¿no? Y además, como habéis visto en fotografías anteriores, que eran unas plantas químicas, ya lleva mucha ingeniería detrás. Muchos ingenieros han estado trabajando en hidrógeno en las últimas décadas, con lo cual esto en principio podría acabar aquí. Pero es que aún hay más. Pasamos a la siguiente. Realmente, esa producción de hidrógeno de origen fósil representa un 95% de la producción de hidrógeno mundial. Hay un 5% que no se produce por esas reacciones de reformado. ¿Cómo se produce? Se produce, pasamos a la siguiente, a partir del agua. El agua, como sabéis, se compone de oxígeno e hidrógeno. Y están unidos esos átomos de oxígeno y de hidrógeno en la molécula por unas energías que se denominan energía de enlace. Si yo le suministro una energía capaz de romper esa energía de enlace, voy a poder separar el oxígeno del hidrógeno. Y eso, si la energía que empleamos es energía eléctrica, se denomina una electrólisis. Estaríamos ante una electrólisis del agua para producir hidrógeno. Si la energía es de origen térmico, sería una termólisis, y si es de origen luminoso, una fotólisis. Pero bueno, vamos a quedarnos en la electrólisis. El 5% del hidrógeno actualmente, más o menos, depende del año, se produce por electrólisis del agua. La electrólisis del agua puede darse con energía eléctrica de origen renovable o no renovable. Cuando esta energía eléctrica que alimenta el electrolizador, el cacharro donde se lleva a cabo la electrólisis, es de origen renovable, decimos que el hidrógeno también lo es. Y se le pone el apellido de hidrógeno verde, en esta nomenclatura actual que tenemos hoy en día. Ese es el hidrógeno verde. Seguimos, por favor. Vale, vamos a pausar un momento aquí. ¿Vale? Ya os hemos recorrido dónde está el hidrógeno. La electrólisis también es un invento antiguo. Hemos recorrido dónde está el hidrógeno hasta hoy. Es un hidrógeno, lo que se suele denominar hidrógeno industrial, porque su utilización mayormente es en la industria. Sin embargo, el hidrógeno tiene una característica. Pasamos a la siguiente. Y es que el hidrógeno arde. Es decir, si estuviésemos hablando hoy de la industria del flúor, pues estaría muy bien, es un componente químico, pero no tendría esta característica. El hidrógeno sí. El hidrógeno puede arder. Entonces,
¿Cómo arde el hidrógeno? Pues como cualquier otro combustible. Necesitamos el hidrógeno combustible, un comburente que va a ser el oxígeno o el aire, y al arder nos va a proporcionar energía térmica y nos va a proporcionar agua. Si nos fijamos, es elemental, pero cuando quemamos un combustible de origen orgánico, fósil o no, un trozo de madera, petróleo, aceite, como en su molécula tiene carbono, al arder este carbono, al combinarlo con oxígeno, siempre va a producir CO2. Esto no ocurre en el caso del hidrógeno. El hidrógeno solo tiene hidrógeno, por lo cual al arder, al combinarse con oxígeno, solo me va a producir agua. Y esa E, que he puesto a la derecha de la ecuación, esa energía que se desprende, es una energía que de entrada puede ser energía térmica. O sea, pasamos a la siguiente, podemos tener una barbacoa como esa, alimentada con hidrógeno. Existen las barbacoas de hidrógeno como esa de la marca Labo. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene ningún misterio más que es un gas combustible que podemos quemar. Sin embargo, el hidrógeno puede ir un poquito más allá. Vamos a la siguiente. Ese calor lo podemos utilizar en un motor. Podemos convertir en esa energía térmica en energía mecánica, como se hace en un motor de combustión interna. O también podemos utilizar el hidrógeno en un dispositivo que se denomina pila de combustible. La pila de combustible es la inversa del electrolizador. Un electrolizador al final es un conjunto de membranas, un conjunto de placas muy similares a una batería, a lo largo de la cual se lleva la reacción química de ruptura del agua. Yo meto agua, yo aplico una diferencia potencial entre sus bornas y se rompe la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Pues bien, la pila de combustible es lo mismo, pero al revés. Es ese conjunto de placas. Lo que pasa es que yo ahora voy a meter oxígeno e hidrógeno, o bien hidrógeno y aire, y voy a producir agua y electricidad. Por lo tanto, la pila de combustible es una manera directa de convertir la energía química del hidrógeno en energía eléctrica sin pasar por el ciclo de Carnot. Esto sea una nota para los iniciados. Con lo cual, tiene un mayor rendimiento a la hora de conversión química a eléctrica que pasar por un generador convencional, por una combustión y una generación convencional. Evidentemente, la pila de combustible lo que no me convierte en energía eléctrica, me lo convierte en energía térmica. Con lo cual, puedo llegar incluso a hacer cogeneración con una pila de combustible. Bien, pero básicamente siguen las dos maneras. Yo puedo utilizar el hidrógeno, como digo, quemándolo en un motor, o puedo utilizar el hidrógeno en una pila de combustible y convertirlo directamente en energía eléctrica. Hago la inversa de electrólisis. Pasamos a la siguiente. Si ponemos todo esto junto, pues se nos podría ocurrir una economía basada en el hidrógeno. A ver, si yo cojo mis energías renovables y con esas energías renovables produzco un hidrógeno verde, y este hidrógeno verde lo utilizo como combustible alternativo y alimento con él, pues no sé, mis hogares, mi sector residencial, mi sector industrial, mi sector de transporte, yo podría tener una economía basada en el hidrógeno frente o versus a una economía basada en combustibles fósiles. Esta idea tan innovadora y rompedora se planteó por primera vez en 1970. Y de hecho, mi amigo John, cuando lo planteaba, un profesor de Pensilvania, cuando lo planteaba en los años 70, realmente estaba parafraseando unas ideas que se habían escrito en 1923. Y realmente, en 1923 lo que hacían era basarse en una idea que publica Julio Verne en La isla misteriosa. Pero como esa cita está muy manida, no lo voy a utilizar, ¿de acuerdo? Pero realmente la palabra, la expresión economía del hidrógeno surge en los años 70, ¿de acuerdo? Es verdad que la economía del hidrógeno, la idea de basar una economía en el hidrógeno ha aparecido y desaparecido varias veces. Apareció en los años 70 con la crisis del petróleo. El petróleo se iba a acabar. Cuando el petróleo no se acabó, pasó esa idea de economía del hidrógeno. Volvió de nuevo a principios del siglo XXI con las renovables, pero acabó con la crisis. Sin embargo, ha vuelto otra vez, y ha vuelto otra vez con fuerza, y esta vez para quedarse. ¿Por qué? Pasamos a la siguiente. Vamos a ir ahora hacia adelante, de nuevo. Bueno, esto surge del Green Deal europeo. Realmente el Green Deal no es más que la continuación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda planteada por Naciones Unidas en el año 2015 con la idea de tener un mundo sostenible y un mundo bien repartido para todos hacia el año 2030. Y para ello las Naciones Unidas plantean 17 objetivos que se corresponden con los 17 coloritos que hay en este circulito, por si alguien no lo sabía. Entonces, esos son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que han adoptado los países que integran las Naciones Unidas. Bien, como parte de esa Agenda 2030, Europa plantea en diciembre de 2019, en la COP25, que tenía que haberse celebrado en Chile, pero se celebró en Madrid, plantea la posibilidad, pasamos a la siguiente, de una plena descarbonización para mediados del siglo XXI, es decir, para el año 2050.
Lo que plantea Bruselas es lograr la plena descarbonización, la neutralidad climática, para mediados del siglo XXI. Vamos a quedarnos en esta página un minuto más. Es verdad que Europa se había planteado objetivos de descarbonización antes. Teníamos objetivos para el 2020, que ya pasó, teníamos objetivos para el 2025. Sin embargo, estos objetivos nunca habían hablado de la plena descarbonización de todos los sectores. Claro, siempre hago el mismo chiste. Si a nosotros nos dicen que a algunos de nuestros compañeros de trabajo los van a despedir en algunas centrales de nuestra empresa, nosotros que somos optimistas decimos, a mí no. Pero si nuestra empresa anuncia que va a cerrar y que va a echar a todo el mundo, actualizamos el LinkedIn. Entonces, esto es un poco lo mismo. Cuando se anuncia una plena descarbonización de todos los sectores dicen, a mí me han tocado, seguro, porque han dicho todos y descarbonizados. Y entonces empiezan a buscar métodos alternativos para no emitir CO2. Es verdad que Green Deal es un pacto europeo y que de entrada afecta a los países de Europa. Sin embargo, muchos otros países, muchas otras geografías que no están en Europa han planteado seguir ese mismo camino. Desde California, que lo ha anunciado para 2045, hasta China, que lo ha anunciado para el año 2060. Numerosas geografías están adquiriendo ese compromiso de plena descarbonización para mediados del siglo XXI. Y plena descarbonización supone descarbonizar el sector de la energía, el sector del transporte, el sector residencial, el sector industrial. Tenemos que descarbonizar todos los sectores. Vamos a empezar por el más fácil de todos. Vamos a empezar por descarbonizar el sector de la energía. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, esto es Red Eléctrica Española en un día de otoño. ¿De acuerdo? Ahí podemos ver la demanda de energía eléctrica a lo largo del día y podemos ver cómo Red Eléctrica Española casó la oferta con la demanda. Bien, esa página, si mal no me acuerdo, esa gráfica es del año 2018, ¿vale? 2019 sería más o menos igual y 2020 y 2021 han sido años un poco atípicos, pero la 2019 y la 2018 se parecen mucho. De hecho, es una representación bastante buena de lo que ha ocurrido en los últimos años. Sin embargo, ¿qué quiere hacer ahora España? España, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, quiere descarbonizar la energía eléctrica. ¿Y cómo lo quiere hacer? Pues quiere implantar 59 gigavatios de renovables y cerrar 14 gigavatios de no renovables. Entonces podemos irnos a esta gráfica y hacer un jueguecito que sería multiplicar por 2 la eólica, que es eso que tenéis ahí de color verde. Vamos a multiplicar la solar, que es eso que tenéis ahí como de color amarillo, por 5, que hay que multiplicarlo por 5. Luego vamos a cerrar el carbón por completo, que es la marrón. Vamos a reducir el ciclo combinado y reducir la nuclear. Es decir, vamos a hacer el ajuste que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Y vamos a correr esa simulación a lo largo de los 365 días del año. ¿Con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que si en España seguimos el PNIEC, y el PNIEC lo seguimos porque es la senda que marca todo el mundo, ir hacia unas energías renovables que son más baratas y más sostenibles, nos vamos a encontrar con que nos falta energía en otoño y en invierno y nos sobra energía en primavera y en verano. O dicho de otro modo, es verdad que sabemos cómo descarbonizar el sector de la energía, pero tiene 2 limitaciones, como bien ha señalado el alcalde. La primera es su gestionabilidad y la segunda es que no llega a todas partes esa energía eléctrica, no abarca todos los sectores. Entonces, bueno, tenemos una manera de descarbonizar el sector energético, pero es una manera, digamos, parcial, si lo hacemos a través solo, única y exclusivamente de energía eléctrica. Pasa a la siguiente, por favor. Bien, ¿cómo podemos utilizar el hidrógeno? Pues el hidrógeno nos puede valer como método de almacenamiento masivo. Nosotros conocemos muchos métodos de almacenamiento de energía. Sabemos, por ejemplo, que si quiero almacenar una pequeña cantidad de energía durante una pequeña cantidad de tiempo, puedo acudir, por ejemplo, a supercondensadores o a volantes de inercia. Sabemos si quiero más energía y más tiempo, puedo acudir a baterías. Pero si yo quiero ir a un almacenamiento de meses y de cantidades equivalentes a gigavatios hora, quiero hablar del consumo de una ciudad, quiero hacer un gran almacenamiento, me tengo que ir a otros sistemas. Me puedo ir a la hidroeléctrica de bombeo, que es un sistema muy utilizado y utilizado en España, pero tiene una limitación geográfica. Es decir, no podemos inundar todo lo que necesitemos para almacenar energía. Sin embargo, más allá de esto tendríamos el hidrógeno. La posibilidad de transformar mediante electrólisis en hidrógeno toda la energía que nos sobra en primavera y verano para utilizarla en otoño y en invierno. El hidrógeno no va a ningún sitio, no se degrada, no se autoconsume. Una vez lo tenemos producido, podemos poner el tapón y guardar ese hidrógeno para cuando lo necesitemos y utilizarlo cuando y donde sea necesario. Con lo cual, el hidrógeno nos ayuda a esa descarbonización del sector energético. La siguiente, por favor.
Luego tenemos el sector transporte. Sabemos que el vehículo eléctrico de batería es una solución al sector, a los vehículos de emisiones cero o a la descarbonización del sector transporte. Sin embargo, es una solución parcial, en el sentido de que no vale para todo tipo de vehículos. Desde el principio, desde los albores del vehículo, ha habido prototipos que han funcionado con hidrógeno. A la izquierda tenéis uno de 1807, no me he equivocado en la cifra, 1807, y luego a la derecha tenéis dos de 1966. El del centro tiene motor térmico, quema hidrógeno. El de la derecha es de General Motors y lo que tiene es una pila de combustible. Es decir, es un vehículo eléctrico. Transforma el hidrógeno en electricidad de una pila de combustible y con esa electricidad mueve un motor eléctrico. Vamos a la siguiente, por favor. Es así como funciona un vehículo de hidrógeno, también llamados a veces vehículo de pila de combustible, sobre todo en inglés. Son vehículos que llevan un depósito de hidrógeno, almacenan 4 o 5 kilos de hidrógeno y con esos 4 o 5 kilogramos de hidrógeno los va convirtiendo en energía eléctrica en la pila de combustible, donde combina el hidrógeno del depósito con oxígeno del aire. Por el tubo de escape solo sale agua y el vehículo es un vehículo eléctrico que puede aprovecharse de otras tecnologías de vehículo eléctrico, como por ejemplo la frenada regenerativa, es decir, recuperar energía cuando el vehículo frena. ¿Qué conseguimos gracias a esta utilización del hidrógeno? Bueno, pues conseguimos una mayor autonomía y un tiempo de recarga más rápido. Vamos a la siguiente, por favor. Actualmente hay 3 marcas que ya comercializan vehículos de hidrógeno: Honda, Hyundai y Toyota. De ellas, 2 lo hacen en España, tanto Toyota como Hyundai. Honda no vende en España actualmente. A la izquierda tenéis el último vehículo comercial, esa foto que está apartada. Es un Hyundai Nexo y tiene una autonomía cercana a los 700 kilómetros, con un tiempo de recarga inferior a 5 minutos. Es decir, en 5 minutos mete 5 kilogramos de hidrógeno en un tanque y con esos 5 kilogramos de un tanque anda 700 kilómetros. ¿De acuerdo? Estos son vehículos comerciales, insisto, que se compran en un concesionario. Hay prototipos que tienen la práctica totalidad de las marcas y algunos de ellos alcanzan ya los 1000 kilómetros de autonomía. ¿Qué diferencias hay entonces entre un vehículo de batería y un vehículo de hidrógeno? Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, si comparamos un vehículo eléctrico de batería con un vehículo convencional, vemos que el vehículo eléctrico de batería es mejor en cuanto a ruido, en cuanto a emisiones e incluso en cuanto a aceleración. Sabéis que la aceleración de un motor eléctrico tiene un par mucho mejor, mucho más continuo que en un motor mecánico, máxime si tenemos que ir pasando por cambios de marcha. Sin embargo, tiene 2 hándicaps el vehículo eléctrico de batería frente al vehículo térmico, que son el tiempo de recarga, tiene un mayor tiempo de recarga de los 3 minutos que tiene un vehículo convencional, y la menor autonomía. Un vehículo convencional tiene una autonomía fácilmente superior a los 600 kilómetros. El vehículo eléctrico de hidrógeno, sin embargo, aúna las ventajas de ambos mundos. Al ser un vehículo eléctrico no tiene emisiones, no tiene ruido y tiene esa aceleración propia de un motor eléctrico y, sin embargo, tiene esa autonomía de un vehículo convencional y ese tiempo de recarga parecido. Son 5 minutos frente a 3, pero parecido a un vehículo convencional. Pero es que además otra ventaja del hidrógeno pasa a la siguiente, es que puede utilizarse prácticamente en cualquier medio de transporte. He ahí un Zeppelin sobrevolando Sevilla, propulsado, o mejor dicho, hinchado con hidrógeno, allá por la década de los 30 del siglo pasado, ¿de acuerdo? Yendo camino de tablada para aterrizar. Bien, a partir de aquí, pasemos a la siguiente, por favor, se han desarrollado aviones, como ese Tupolev que tenéis a la izquierda, se han desarrollado trenes, como ese Alstom que tenéis en el centro, o se han desarrollado barcos como el Energy Observer que tenéis a la derecha. Es decir, el hidrógeno puede utilizarse prácticamente en cualquier medio de transporte. Pasamos a la siguiente. Finalmente tendríamos el sector residencial y el sector industrial en cuanto a, como antes comentaba el alcalde, llegar a otros tipos de energía. Bien, hoy en día básicamente tenemos los gases energéticos que alimentan esos sectores. El mayor, el principal de ellos, el gas natural. Pues bien, el hidrógeno, al fin y al cabo, 1 kilogramo de hidrógeno contiene una cantidad de energía, 33,33 kilovatios hora, que podemos comparar con la cantidad energética del gas natural. Y a partir de ahí llegar a escenarios de precios del gas natural y de precios de las energías renovables que producen el hidrógeno que nos lleven a un punto en el cual el hidrógeno renovable, el hidrógeno verde, sea más barato que el gas natural. Y se estima que eso ocurrirá para el año 2030, según la Agencia Internacional de Energía o según McKinsey. Es decir, va a haber un punto en el cual el hidrógeno de origen renovable sea más barato que el gas natural. Démonos cuenta que aquí la energía eléctrica que estamos hablando para producir el hidrógeno verde siempre es energía eléctrica de origen renovable. No estamos hablando de utilizar la energía, digámoslo, de la red
producida a partir de gas natural para a continuación producir hidrógeno. O sea, la idea sería, lo digo por si alguien está pensando en el precio de la energía eléctrica actual. El precio de la energía eléctrica actual es, entre otros, causado por el precio del gas natural que importamos. Aquí de lo que estamos hablando es de producir nuestro propio hidrógeno en España con energías renovables. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ir hacia adelante. Hemos visto que el hidrógeno puede ser una oportunidad para descarbonizar todos los sectores y ahora me gustaría dedicarle unos minutos a ver qué supone eso para el sector de la ingeniería, porque evidentemente ya podemos aventurar que supone mucho. Vamos a la siguiente, por favor. Hablemos del sector, el tema energético, por ejemplo. Nosotros hemos dicho que queremos producir muchísimo hidrógeno y queremos parte de ese hidrógeno almacenarlo como reserva energética para cuando no tengamos energía renovable. Bien, como todos sabéis, hoy en día eso se hace con gas natural. En Estados Unidos hay unas 400 cavernas de gas natural que almacenan una gran cantidad de este gas como reserva estratégica energética. Es decir, quieren almacenar gas para poder sobrevivir. Y eso que ellos tienen, yacimientos de gas natural, pero para poder sobrevivir unos meses en caso de que hubiese un problema con el suministro de este gas. Estos sistemas de almacenamiento que utilizan acuíferos abandonados o utilizan yacimientos de gas natural extintos o cavernas de sal, son los que están estudiando actualmente para poder almacenar hidrógeno. Es decir, hay que desarrollar sistemas de almacenamiento de hidrógeno que vayan más allá de los sistemas convencionales si queremos almacenar una gran cantidad de hidrógeno. Algo similar a lo que hacemos hoy en día con el gas natural, cuando lo licuamos, lo regasificamos, lo transportamos, lo almacenamos, etc. Pasa a la siguiente, por favor. Pero hemos hablado de producir una gran cantidad de hidrógeno. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima español habla de instalar, como os decía antes, del orden de 59 gigavatios de renovables de aquí a 2030. Como complemento a ese PNIEC presentado a principios del año 2020, se presenta luego en octubre de 2020 la hoja de ruta del hidrógeno española. Esta hoja de ruta complementa el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y establece que habría que instalar en España 4 gigavatios de electrolizadores. Solo en España hay que instalar 4.000 megavatios de electrolizadores en 10 años. Se estima que serán unos 40.000 megavatios en Europa de aquí a 2030 y otros 40.000 megavatios fuera de Europa, zona de Ucrania, zona del norte de África, para poder abastecer Europa de hidrógeno renovable, porque Europa va a ser deficitaria de hidrógeno renovable. Es decir, Europa, para poder seguir funcionando con hidrógeno renovable, no le va a valer con el hidrógeno que produzca, va a tener que importar hidrógeno renovable del sur y del este. Luego seguiremos hablando de ello. Esta producción de hidrógeno nos lleva a desarrollos completamente nuevos, desde producción de hidrógeno offshore, ductos de hidrógeno que atraviesen el mar o que atraviesen la tierra, o grandes plantas de producción de hidrógeno como no ha habido hasta ahora. Es decir, hablamos de desarrollar tecnologías, industrializar, expandir tecnologías, llevarlas al límite a regiones que todavía no han sido exploradas por esas mismas tecnologías. Pasa a la siguiente, por favor. En lo que al sector transporte se refiere, bueno, una estación de servicio de hidrógeno es muy similar a una convencional. Lo que hay en la fotografía es, compara dar un servicio con una estación de hidrógeno con 4 surtidores, a la derecha de la carretera, con dar ese mismo servicio con cargadores rápidos. Y entonces, pues dice, para dar servicio con cargadores rápidos necesitas muchísimo más terreno, necesitas 60 cargadores rápidos, necesitas 8 megavatios de acometida eléctrica. Sin embargo, una estación de hidrógeno no necesita nada de esto, es igual que una estación convencional. Si el hidrógeno es tan bueno, ¿por qué no tenemos ya todos un coche de hidrógeno? Porque falta una infraestructura. Faltan estaciones de servicio de hidrógeno, falta un sistema de suministro de hidrógeno, falta mucho por hacer en ese sector. La hoja de ruta del hidrógeno establece que en España deberíamos tener 150 estaciones de servicio de hidrógeno para el año 2030. Las directivas, el conjunto de directivas Fit for 55, que se ha presentado este mismo mes y que sí que será de obligado cumplimiento, habla de una estación de servicio cada 150 kilómetros de carretera en Europa. Entonces, hay ahí una nueva oportunidad para todo el sector de infraestructuras. Vamos a la siguiente, por favor. Utilización del hidrógeno en vez de gas natural. Aquí de nuevo hay tanto una estrategia como un despliegue de ingeniería. La actual red de gas natural puede ir soportando una cierta cantidad, un cierto porcentaje de hidrógeno.
Ahí hay una serie de porcentajes donde habla el porcentaje de hidrógeno que admite la tubería de transporte, de distribución, los contadores, un vehículo de gas natural, un calentador doméstico, una turbina de gas natural de producción de energía eléctrica. Dependiendo de qué estemos hablando, se puede mezclar más o menos hidrógeno. Recordemos que, según el Boletín Oficial del Estado, el gas natural que se comercializa, que se transporta, puede tener una pequeña cantidad de hidrógeno. Se habla de que podríamos mezclar hasta un 5% de hidrógeno con la red de gas natural actual en nuestro país. Esto supone que ahorraríamos emisiones y que además ahorraríamos importación de gas natural en ese porcentaje. Bien. Sin embargo, para esto evidentemente hace falta un trabajo en ingeniería, máxime si luego vamos a ir sustituyendo esa red de gas natural hasta que admita 100% de hidrógeno, algo que se estima que ocurrirá antes de que llegue el año 2050. Alguno podría llevarse las manos a la cabeza, sobre todo la gente joven, hablando de un cambio de infraestructura en la red de gas natural. Sin embargo, este cambio, pasamos a la siguiente, ha ocurrido muchas veces. Aquí tenéis, por ejemplo, desde cambios en las tuberías hasta cambios en el trazado de la ciudad de Nueva York. Porque, señores, antes del gas natural teníamos gas ciudad. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí a la izquierda tenéis Catalana de Gas en Barcelona y a la derecha la demolición del edificio de Catalana de Gas en Sevilla para dar lugar al gimnasio Galisport. No estoy haciendo publicidad, simplemente estoy dando un hecho. España, desde el año 1847 hasta la década de los 60 del siglo XX, unos 120 años, estuvo funcionando con gas ciudad. Un gas sintético que se fabricaba en las ciudades, ahí tenéis el detrás, veis, podéis ver el sistema de producción, que se fabricaba en las ciudades y se distribuía. Un gas que tenía unas ciertas complicaciones, por su polución, por su contaminación, por su contenido en monóxido de carbono. En el año 67 empezamos a importar, en 1967, gas de Argelia. Y gas natural. Y entonces empezamos a movernos de la economía del gas ciudad a la economía del gas natural. Hubo que cambiar toda la infraestructura. No hay ningún problema para migrar de nuevo de la infraestructura del gas natural a la infraestructura del hidrógeno. Lo mismo pasó, eso sí que lo recordaréis a lo mejor, con la gasolina sin plomo. Ya no nos acordamos de la gasolina con plomo de 97 octanos que se utilizaba hace 20 años, pero hubo un cambio en los combustibles que alimentaban los vehículos en nuestro país. Pasa a la siguiente, por favor. Todo ello hace que lo primero que estén haciendo los distintos países sea elaborar una estrategia de hidrógeno. Es decir, si asumimos un pacto, si asumimos un compromiso con la descarbonización, lo primero que tenemos que hacer es escribir sobre renovables, escribir sobre emisiones cero e inmediatamente después escribir sobre hidrógeno. Os he contado qué ha pasado en España, del PNIEC a la hoja de ruta del hidrógeno, también ha pasado en Europa, por ejemplo, del Green Deal. Uno de los capítulos del Green Deal es la Estrategia Europea del Hidrógeno, publicada en julio del año pasado. Pasa a la siguiente, por favor. Actualmente, unos 30 países, bueno, 30 países más la Unión Europea, tienen una estrategia en hidrógeno. De hecho, esa transparencia que tenemos ahí a la derecha pone una serie de banderitas que dice países que lo están desarrollando ahora mismo. Podríamos coger, si esto fuese una pantalla táctil, tocar la banderita de Colombia y llevarla a la semana pasada, porque Colombia el día 30 de septiembre presentaba su hoja de ruta, su estrategia nacional del hidrógeno. Es decir, los distintos países están moviéndose, de todo el orbe, están moviéndose hacia la economía del hidrógeno. Y eso hace una cosa muy interesante para nosotros. Eso genera proyectos. Pasemos a la página siguiente, por favor. Aunque el censo de proyectos crece de año en año, bueno, empresas, las que queráis, estas son empresas internacionales. Pasa a la siguiente. Esto es un listado, el anterior era el Hydrogen Council, estas son las empresas que están asociadas a la estrategia, a la Alianza Europea por Hidrógeno Limpio. Son unas 1.500 empresas, ahí tenéis la primera página y una página del final. La adhesión a la Alianza Europea por el Hidrógeno Limpio es gratuita. Es decir, si alguien, si alguna empresa, alguna institución, alguna universidad, algún ayuntamiento se quiere adherir a la estrategia por el hidrógeno limpio, puede hacerlo, ¿de acuerdo? Y la idea es empezar a pensar en proyectos que puedan ir desarrollándose en Europa relacionados con el hidrógeno. Y ahora sí. Entonces esta estrategia, esta gente de la estrategia europea,
junto con Hydrogen Council, llevaron a cabo un censo de proyectos en julio de este año. Tengo que decir que los censos de proyectos se quedan anticuados al mes siguiente. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que como tiene un cierto tiempo de recopilación, pues no os puedo dar un dato más actual. Pero en julio de 2021 se censaban en 359 megaproyectos, hablando sobre proyectos gigantes, los proyectos de hidrógeno existentes en el mundo, que equivalían a una inversión de 500.000 millones de euros. De esos 359 proyectos, del orden de 130 están en Europa, que se perfila como la primera potencia en hidrógeno del mundo, pero me gustaría señalar el hecho de que 50 de ellos están en China. Es decir, China no se está quedando atrás en el sector de la economía del hidrógeno. Y estos proyectos, que es una buena noticia para nosotros, traen consigo otra buena noticia para nosotros. Siguiente, por favor, que es el empleo. Estima Europa que para el año 2030 1 millón de personas trabajarán en el hidrógeno y para el año 2050 un 5,5 millones, que es el triple de la industria química hoy en día. Y estima Hydrogen Council que para el año 2050 del orden de 30 millones de personas trabajarán en la economía del hidrógeno. Esto, como todos los datos que se dan a 2050 y que hablan de millones y tal, pues nos coge a todos muy lejos. Así que vamos a intentar aterrizar el dato. 30 millones de personas es muy similar a lo que emplea hoy en día la industria del petróleo. Eso es un dato interesante. O sea, podemos comparar, además tiene su cierta lógica, que si hidrógeno viene a sustituir a oil and gas, las cifras del hidrógeno y las cifras de oil and gas deberían ser similares, ¿no? O el hidrógeno futuro similar al oil and gas presente. ¿Cómo de lejos estamos de ello? Entonces yo ayer, como me aburría mucho, me fui a LinkedIn y le di al botoncito de buscar empleo. Bueno, veis que tengo desactivada la búsqueda de empleo, así que no estoy buscando empleo, pero pese a todo le hice a LinkedIn, hace una simulación, y le dije, oye, mira, búscame empleos en todo el mundo del sector de oil and gas. Y me dice LinkedIn, 40.775 resultados. Y le dije a LinkedIn, vale, ahora búscame empleos por hydrogen en todo el mundo de nuevo. Y me dice LinkedIn, 4.368 resultados. Ayer por la tarde, 5 de octubre, un 10% de los puestos de oil and gas había en puestos de hidrógeno. Esa relación era 1 a 10. No está mal, teniendo en cuenta que esto de la economía del hidrógeno lo hemos puesto de moda, parece que hace 2 años, y oil and gas lleva con nosotros 90. Pero esto es todo el mundo. ¿Qué ocurre si cambio el ámbito de búsqueda? Siguiente, por favor. Cambié el ámbito de búsqueda a Europa y subí el porcentaje a 37,1. Es decir, en Europa, ahora mismo en LinkedIn se ofertan 2.724 puestos de oil and gas y 1.010 resultados arroja la búsqueda de puestos de hidrógeno en Europa. Ya hablamos de un 37%. Es decir, cada vez se demandan más profesionales del sector del hidrógeno. Esto, evidentemente, conlleva también unas necesidades de formación. La hoja de ruta española del hidrógeno, en su medida 37, recoge la necesidad de que el hidrógeno se incorpore a los planes de estudio de los distintos grados, de los distintos niveles académicos en España. No solo desde el punto de vista académico, reglado, formal, oficial, sino también en formación ejecutiva, formación profesional, formación de reciclaje, etc. Se establecen en 42 los nuevos perfiles que se van a requerir relacionados con el hidrógeno. Por eso que se llaman ahora de las competencias, etcétera, se definen 42 nuevos perfiles relacionados con el hidrógeno que no existían hasta hoy en día. Es decir, el hidrógeno es una oportunidad para los que estamos aquí desde el punto de vista del negocio, de los euros, y desde el punto de vista de los puestos de trabajo. Siguiente, por favor. Y ya para terminar, me gustaría una última página dedicada a nuestro país. ¿Por qué el hidrógeno es una gran oportunidad para España? El primer motivo, porque, como decíamos antes, Europa va a necesitar hidrógeno, pero a España le va a sobrar hidrógeno. Es decir, España va a ser un país de Europa que va a poder autoabastecerse de hidrógeno, es decir, va a poder producir todo el hidrógeno renovable que necesite para autoabastecerse de todos sus sectores, industrial, residencial, transporte, energía, pero además va a poder exportar ese hidrógeno al norte de Europa. Y como además va a ser un hidrógeno muy barato, va a ser un hidrógeno que va a costar siempre menos que el alemán, por ejemplo, vamos a poder exportar hidrógeno renovable al norte de Europa.
Se perfila, por lo tanto, España como un gran productor de hidrógeno renovable barato. Pero es que además, segundo motivo, España es el puerto natural de entrada, y no hace falta que lo diga en la ciudad de Huelva, el puerto natural de entrada de mercancías y de energía. En España entra gran parte del gas natural que se consume en Europa. Lo mismo va a pasar con el hidrógeno. El hidrógeno, ese hidrógeno verde que se va a producir en el norte de África, va a tener su entrada por Francia, Italia, España. Es decir, vamos a seguir siendo un punto clave, no solo de producción de hidrógeno, sino también de distribución de hidrógeno hacia el norte de Europa. España va a ser un importante hub de hidrógeno europeo. Y, tercer motivo, España va a poder exportar equipos, proyectos, plantas de producción de hidrógeno. Como os decía al principio, dentro de la Asociación Española del Hidrógeno tenemos empresas que trabajan en toda la cadena de valor. Esas empresas no solo van a desplegar plantas en España, sino que también van a poder, por ejemplo, desplegar esas plantas de las que hablaba antes en el norte de Europa. Con lo cual, nuestro país tiene una gran oportunidad en el hidrógeno. Va a jugar un importante papel en la economía del hidrógeno que se avecina. Muchísimas gracias por este rato con nosotros y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Pasa a la siguiente, ya dejamos una de las gracias, queda muy bien. Muchas gracias, Javier, por esta didáctica puesta en escena de las oportunidades y de lo que tenemos por delante, del gran reto de futuro que tiene España, Andalucía, la ingeniería y muchos sectores parejos y de las nuevas profesiones que se avecinan, que aparecerán. ¿Alguien tiene interés en hacer alguna pregunta, por favor? ¿O ha sido tan rotundamente claro, Javier, que nos ha dejado a todos claros? Ahí al final. Sí, por favor. Quería preguntarle a señor Bell qué ciudad para él sería un ejemplo a seguir en temas de hidrógeno. Por ejemplo, hablando del norte de Europa, en Alemania, que hay ya plantaciones de hidrógeno mayor que aquí, o California, si nos pudiera dar, por ejemplo, una visión de una ciudad donde ya esté implantado y funcionando a nivel de movilidad también. Vale, la pregunta es buena, pero no tiene una única respuesta, y me explico. La economía del hidrógeno, planteada a grosso modo, es lo que hemos hablado. Pues vamos a hacer mucho hidrógeno renovable y vamos a utilizarlo en muchas cosas. Sin embargo, su aplicación práctica y real depende de la geografía. Hay países que han decidido apostar por una utilización del hidrógeno renovable para sustituir al hidrógeno fósil. Otros han apostado por empezar por el transporte, otros han optado por empezar sustituyendo el gas natural. Si tenemos que hablar de transporte, yo citaría California. Ciudades como San Francisco o Los Ángeles se pueden recorrer fácilmente con un vehículo de hidrógeno. Allí los vehículos de hidrógeno incluso puedes hacer un leasing de ellos y los recorres sin ningún problema, los manejas sin ningún problema, gracias a las decenas de estaciones de servicio que cubren tanto Los Ángeles como San Francisco, como la distancia que recorre ambas ciudades. Si hablásemos de utilización de hidrógeno desde el punto de vista industrial, pues evidentemente Alemania es de los países que más ha avanzado en proyectos donde produce hidrógeno renovable para ir sustituyendo gradualmente el hidrógeno de origen fósil que se utiliza en la industria. Como utilización de hidrógeno como alternativa al gas natural, yo citaría tanto Holanda como Alemania. Alemania tiene, por dos motivos, por la industria que tienen, los experimentos que han llevado a cabo y el interés que tienen. Alemania, que hace poco ha empezado a hablar mucho de la producción de hidrógeno offshore, depende en gran medida de gas natural que importa del extranjero. Y tiene, bueno, sería el caso también de España, pero bueno, y tiene puesto el ojo de mira en la sustitución de ese gas natural importado por hidrógeno producido localmente. También se podría citar Japón, sin duda alguna, una de las más avanzadas. Los Juegos Olímpicos de Tokio, aunque descafeinados un poquito por la situación pandémica, han jugado un papel muy relevante en relación con el hidrógeno, desde la antorcha olímpica, que ardía con hidrógeno por primera vez en la historia, hasta la utilización de hidrógeno como combustible en muchos de los vehículos que se utilizaban en la Villa Olímpica, o, por ejemplo, ciudades de China como Shanghái, que tiene una gran cantidad de furgonetas de reparto de última milla utilizando hidrógeno como combustible.
¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias por la exposición tan magnífica y clara. Y yo quisiera preguntar dos cosas. Una es si el hidrógeno y la tecnología del hidrógeno se está considerando solamente para grandes empresas. Aquí estamos hablando de Iberdrola, estamos hablando de Naturgy, hablando de ArcelorMittal. Es decir, se habla de grandes empresas, pero ¿qué posibilidades tienen las pequeñas empresas? Y la segunda es si en España vamos tarde. Es decir, nos van a arrollar otros países y se van a llevar nuestras posibilidades que tenemos de generar nuestro propio hidrógeno, o el hidrógeno se va a poder quedar aquí. Son dos buenas preguntas. La primera de ellas, no, el hidrógeno en absoluto es patrimonio de las grandes empresas. Es verdad que una gran empresa va a tener siempre un cierto músculo financiero que le va a permitir ir a grandes proyectos. Sin embargo, aquí hace falta muchísima tecnología. Hacen falta compresores de hidrógeno a alta presión, hacen falta depósitos de hidrógeno en distintas tecnologías. Hay muchas cosas por desarrollar relacionadas con motores de hidrógeno, con pilas de combustible, con nuevos procesos de producción de hidrógeno. Todo ello da cabida a pymes tecnológicas, e incluso da cabida a la transferencia universidad-empresa. En nuestro país se publican el 3,6% de los papers, de los documentos científicos relacionados con hidrógeno en el mundo. Si comparamos ese 3,6% con el 1,4% que es nuestra aportación al PIB, 1,2, 1,4, vemos que en nuestro país se hace mucha ciencia. Esa ciencia a veces se queda en las estanterías de los centros de investigación, de las universidades, pero otras veces no, otras veces se crean spin-offs o se transfiere de alguna manera a pequeñas y medianas empresas. Podría citar innumerables ejemplos, en nuestro país y fuera de nuestro país. En Estados Unidos, por ejemplo, muchas estaciones de servicio, la mayoría de las estaciones de servicio son propiedad de pequeñas empresas que han apostado por poner una estación de servicio de hidrógeno y empezar a buscar inversores, a decir, oye, mira que cuando esto llegue yo quiero tener una red de 20 estaciones de servicio de hidrógeno ya funcionando. Se abre un mercado muy interesante para pymes que quieran trabajar en este sector. Lo único que se requiere es, evidentemente, buscar el nicho de mercado adecuado, que no digo que sea fácil, digo que es lo que se pide. O sea, no haga usted lo mismo que ya han hecho 30, piense usted que otras necesidades hay que no estén cubiertas, desde sistemas para actualizar los gasoductos hasta sistemas de detección de fugas, pasando por telemedida de lo que sea. El hidrógeno tiene unas características muy diferentes, no se puede odorizar, por ejemplo, el gas natural sí, el hidrógeno no, porque si odorizamos el hidrógeno dejan de funcionar las pilas de combustible. Entonces, todo eso requiere de tecnologías nuevas que va a haber que ir desarrollando. Las llamas del hidrógeno no se ven, se detectan por infrarrojos, lo que detectamos es la presencia de un calor. No sé, se me ocurren muchísimos pequeños negocios que podrían surgir relacionados con las distintas ramas de la ingeniería, y perdonadme que tire para Teleco de vez en cuando, pero con las distintas ramas de la ingeniería que tendrían cabida. Luego, el tema de España. En absoluto estamos en la cola, no estamos en la cola. Si hiciésemos una lista estaríamos arriba, en la clasificación estaríamos arriba. ¿Por qué? Primero porque tenemos un potencial renovable y de eso va el hidrógeno. Países que no tienen un potencial renovable también van a tener que migrar al hidrógeno, pero les va a costar más. Os pongo un ejemplo, Japón. Japón ha desarrollado un puerto en Kobe, el mismo sitio del buey, para desembarque de hidrógeno líquido, porque va a tener que importar hidrógeno líquido como importa gas natural licuado. No, tienen que desarrollar una economía en algo que van a seguir importando. Tienen planes para hidrógeno offshore que están viendo con Toshiba, etcétera, pero al final tienen que desarrollar una economía de hidrógeno más compleja que la nuestra. Si nosotros ya tenemos las renovables, nos va a sobrar energía eléctrica de origen renovable. Lo segundo, porque tenemos una estrategia. Yo creo que es un poco en nuestra vida personal y profesional, si no tienes un papelito, que puede ser digital o puede ser analógico, pero si no tenemos un papelito con nuestras prioridades ordenadas, pensando lo que vamos a hacer, cómo y de qué manera, puede que lleguemos al objetivo, pero lo más normal será que no, y que además no consigamos atraer a gente a este objetivo.
En España tenemos una estrategia. Esta estrategia, cuya lectura os recomiendo, a que, por lo menos en diagonal, a los que no la hayáis visto, pone cifras y explica cosas que tenemos que hacer y habla de medidas. Entonces, esto es muy importante porque durante muchos años no la hemos tenido y ahora tenemos una estrategia española, una hoja de ruta del hidrógeno. Evidentemente es una estrategia para España. Cada región, cada ciudad, cada empresa debe adecuarla, un poco relacionado con la pregunta que decía antes de que cada uno adecúa la economía del hidrógeno a sus características. Habrá que adecuarla a las características de cada uno, pero España cuenta con una hoja de ruta. Y tercero, último, pero no por ello menos importante, el dinero. Cuando uno está con un amigo en el bar y dice, me voy a comprar un Ferrari, no le haces ni caso. Cuando dice, me voy a comprar un Ferrari, mira, aquí tengo los 100.000 euros, dice, te vas a comprar un Ferrari. O sea, es distinto. Cuando nosotros ponemos encima de la mesa una hoja de ruta del hidrógeno que dice, España va a movilizar 8.900 millones de euros en hidrógeno en la próxima década. Tú dices, bueno. Cuando el gobierno dice, por cierto, aquí van mis 1.500 para los primeros 3 años, dices, ya vamos en serio. Y es verdad, de la partida del Fondo de Recuperación y Resiliencia, 1.555 millones han sido asignados a desarrollar proyectos de hidrógeno los 4 próximos años. Si suponemos un apalancamiento del 50%, si suponemos que por hacer una cuenta, que por cada euro que ponga el gobierno, la industria privada pondrá otro, estamos viendo que ya hay financiación para 3.000 millones de euros en los primeros 3-4 años de los 10 que hablábamos. Oye, pues ya vemos que sí, que es posible que haya financiación. Entonces, contamos con potencial, o sea, hablando del potencial científico y del potencial solar o renovable. Contamos con una estrategia y contamos con un presupuesto. Yo creo que estamos muy arriba en la tabla. ¿Alguna otra intervención? Sí, allí habían pedido primero la palabra y después usted. Bien es cierto que la ruta del hidrógeno pues implica que ese hidrógeno verde pues se trata dentro de la industria química, claro, o sea, no la trata dentro del grupo de las renovables, por lo cual tendría que haber una tramitación pues más ligada a proyectos renovables. No sé si dentro de la representación española se está proponiendo a las administraciones pues que la normativa que rodea este tipo de proyectos pues sea más ligada a las energías renovables que a una industria química en sí. Esta es la típica polipregunta, o sea, tiene muchos lados. Lo primero, tienes razón. Si tú vas hoy y dices, oye, me gustaría hacer un proyecto de hidrógeno, pues nadie te va a decir que sea ilegal. Lo que sí que es verdad es que te van a decir que es un proyecto industrial, de industria química, apartado de gases explosivos. Entonces, ya empezamos mal. Eso está cambiando. De hecho, ya tanto a nivel local como a nivel de comunidades autónomas como a nivel nacional, ya se está facilitando, por ejemplo, que se instalen estaciones de servicio de hidrógeno. En nuestra comunidad autónoma ha llegado a haber 2 estaciones de servicio de hidrógeno. En Madrid hay actualmente una que se abrió hace unos meses y que está funcionando. En fin, se intenta racionalizar desde el punto de vista legal la permisología que se exige. Hay otro tema, porque tú has mencionado en un momento dado el hidrógeno renovable, y hay otro tema que es toda la parte de certificación y de regulación del hidrógeno renovable. Es decir, ¿qué es el hidrógeno verde? Vale, el origen renovable, bueno, ya, pero en serio, vamos a escribirlo, vamos a hacer un real decreto, venga, entre todos. Eso requiere un cierto estudio de, por ejemplo, si yo tengo una planta fotovoltaica en Extremadura y la producción de hidrógeno con electrólisis la hago en Huelva, ¿puedo netear los electrones, como las gallinas que entran por las que salen o no? Bueno, y si pongo electrolizador en Extremadura o me traigo la planta a Huelva, sí. Bueno, y si la mitad de la electrólisis la hago... Eso parece que no, pero cuando empiezas con ese peluseo, el Real Decreto se complica. La Asociación Española del Hidrógeno ha sacado, que ha puesto en marcha una mesa para hablar de la regulación, donde queremos hacer propuestas al Gobierno sobre cómo podría regularse tanto el origen como la utilización de este hidrógeno. Porque esa es otra. O sea, una vez lo has producido, si lo vas a utilizar mezclándolo con gas natural, iría a un tipo de regulación. Si lo vas a utilizar como un combustible alternativo para un vehículo, iría a otra, etcétera. La ventaja, pero también la complicación que tiene el hidrógeno es que es muy transversal. Entonces, cuando tú, simplemente, os pongo un ejemplo, si tú te sientas a hablar de hidrógeno en una mesa con distintos actores,
los que vienen del gas natural te van a decir que quieren hablar en kilovatios hora. Vamos a hablar en kilovatios hora, o vamos a hablar en metros cúbicos, o en BTUs, pero no vamos a hablar en kilogramos. Normalmente la industria química habla en kilogramos, o habla incluso en normal metros cúbicos. Normalmente las eléctricas que han venido ahora a comprar electrolizadores y producir hidrógeno hablan en megavatios de potencia del electrolizador. Y no nos ponemos de acuerdo ni en qué unidad hay que hablar. ¿Por qué? Porque cada sector tiene la suya. Entonces, esa armonización entre sectores es parte del trabajo que hay que hacer. Nos quedan 18 meses por delante de ese orden, complicados a nivel europeo y a nivel español, porque en Europa también se está trabajando en lo mismo, para facilitar esa implementación de proyectos. ¿Vale? Desde el punto de vista, por un lado, de poner el proyecto, construirlo y ponerlo en marcha, y por otro lado, de poder vender ese hidrógeno y venderlo en unas determinadas condiciones a un determinado sector. ¿Había pedido la palabra? Sí, buenos días. Habla usted de la relación del hidrógeno con distintas actividades y sectores. ¿Qué relación puede tener con el sector agrícola ganadero, por ejemplo? Y la segunda pregunta, si me permite, en términos de coste de producción, ¿podría hacer más o menos una comparativa con otras energías? Vale, con respecto a la primera, el hidrógeno, al tocar prácticamente todos los sectores de la energía, pues afecta a todos los sectores productivos. Entonces, en un sector de agricultura y ganadería, pues desde como combustible para los tractores, como materia prima para los fertilizantes, como sistemas de almacenamiento de energía en un momento dado para grandes explotaciones aisladas. Es decir, el hidrógeno toca todos esos palos. Todo lo que tenga que ver con la energía, ahí va a estar el hidrógeno, o en el caso concreto de la agricultura, como materia prima de muchísimos fertilizantes, a través del amoníaco. Costes. El tema de costes da para un buen rato. Vamos a hablar en kilogramos, ¿vale? Dejadme que utilice esta unidad. Un kilogramo de hidrógeno, vamos a empezar, si siguiésemos mi presentación, al principio hablamos de la industria del sector tradicional. Oiga, pero ¿cuánto cuesta un kilo de hidrógeno? Bueno, pues es muy sencillo, os he dado la cifra, Os libráis porque no sois estudiantes míos, pero os he dicho que se movilizaban en el mundo 75 millones de toneladas anuales y que se movía un mercado de 130.000 millones de euros. Si dividimos, sabemos a cómo va el kilo. ¿Vale? Haciéndolo yo, lo digo yo, está entre 1,5 y 2,5 euros el kilogramo. Ese hidrógeno es el hidrógeno que tiene un origen fósil y que se utiliza en la industria. 1,5, 2,5 euros en ese rango el kilogramo. Depende del precio del gas natural, que varía en función de la geografía, depende de muchas cosas, de si tienes amortizado o no el reactor de reformado, pero bueno, quedémonos con esa horquilla, 1,5, 2,5. ¿Vale? También os digo que, para el que quiera hacer el ejercicio un poquito más complicado, que transportar un kilogramo de hidrógeno nos cuesta aproximadamente 1 euro por cada 100 kilómetros. ¿Vale? O sea que producir cerca del punto de consumo se convierte en algo importante. Por eso los grandes productores tienen el reactor de reformado integrado en sus instalaciones. Vale. Vamos ahora de hidrógeno renovable. Me cojo energía renovable y un electrolizador y produzco hidrógeno. El kilogramo de hidrógeno renovable, si se produjese, porque hoy en día en España, como os digo, como os he explicado, no se produce todavía hidrógeno renovable. Vamos a empezar. Pero si mañana por la mañana yo me compro un electrolizador y una fotovoltaica, los uno y le doy al botón, estaría produciendo un hidrógeno a unos 5,5 euros el kilogramo. ¿Por qué? Por el precio del electrolizador y por el precio de energía eléctrica renovable y por el factor de utilización. ¿De acuerdo? O dicho de otro modo, no tengo 8.000 horas al año de energía renovable. Tendría 1.800 si fuese fotovoltaica, unas 4.000 si fuese eólica. 5,5. Vale, entonces yo tengo mi hidrógeno a 5,5, mi hidrógeno renovable. Y yo voy al sector de la industria y le digo, oye, cómpramelo. Y me dice, ¿de la industria? No, porque yo lo compro entre 1,5 y 2,5. Ya, pero este es verde. Ya. Y entonces, esa es la situación en la que estamos hoy. Por eso el Gobierno va a destinar parte de esos 1.555 millones a que los primeros proyectos de demostración se puedan llevar a cabo y el hidrógeno renovable sea poco a poco cada vez más barato. ¿Cómo va a bajar? Con plantas cada vez más grandes y con una instalación de renovables cada vez mayor. Se estima que el precio del hidrógeno renovable vaya cayendo hasta 2 euros en España para 2030 y alcance el euro antes de 2040, ¿de acuerdo? Por kilogramo. Bien, entonces,
como podemos ver, habrá algún momento antes de 2030 en el cual los proyectos de hidrógeno verde para industria sean rentables, ¿vale? Pero hemos hablado de dos sectores más, el transporte y la sustitución del gas natural. Vamos a hablar del transporte. Con 1 kilogramo de hidrógeno, y de nuevo también podíamos hacer la cuenta, porque estaba en las transparencias, en los apuntes que os he dejado de copistería, con 1 kilómetro de hidrógeno podemos recorrer aproximadamente unos 120 kilómetros. 1 kilogramo, 120 kilómetros. Si asumimos como buenas las cifras del Instituto Nacional de Estadística de que un vehículo en España consume unos 7,5 litros a los 100 y que 1 litro de gasolina cuesta del orden de 1,2 litros media del año pasado, 1,2 euros el litro, perdón, media del año pasado, pues vemos que, y hacemos muchas reglas de 3, un usuario de un vehículo estaría dispuesto a pagarnos por 1 kilogramo de hidrógeno casi 11 euros. Casi 11 euros. En Boquerel. O sea, eso es en Boquerel. Os he hablado antes de un coste de transporte, vamos a ponerle coste de almacenamiento, de compresión, un par de euros para el gobierno, 1 euro de beneficio, vamos a poner todo, pero el hidrógeno renovable para el transporte hoy en día sería un mercado. ¿Qué problema tiene? La falta de infraestructuras. ¿Quién invierte en infraestructuras teniendo en cuenta que el parque automovilístico en España no llega a los 20 vehículos de hidrógeno? Entonces, sería necesaria una inversión en infraestructuras. Pero es por eso, porque las cuentas, desde el punto de vista estrictamente económico, cuentas de usuario, salen. Y luego tendríamos la sustitución del gas natural. Si os he dicho los precios del hidrógeno y os he dicho también que 1 kilogramo de hidrógeno contiene 33,33 megavatios hora de energía, podemos comparar eso con la energía del gas natural. Os hago el cuento rápido, con que el hidrógeno esté por debajo del euro sería competitivo con el coste del gas natural. Que eso es un poco lo que os decía antes de que se estima que eso ocurrirá para 2030 más o menos. Entonces, como podemos ver, si tenemos en cuenta los distintos escenarios, el hidrógeno renovable hoy en día, a fecha de 6 de octubre, no es rentable, pero se espera que con una serie de proyectos de demostración, con una implementación, recorriendo la curva de la experiencia, lo sea. Y es para eso para lo que existe la hoja de ruta y para lo que hay esa aportación de los presupuestos del Estado. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida esta interesante mañana con Javier Brey. Para concluir, va a cerrar el acto Rodrigo de Gavitel, quien junto con el Ayuntamiento de Huelva ha hecho posible que esto sea, a juicio de nuestra entidad, de nuestro colegio, un auténtico éxito. Cuando quiera, Rodrigo. Buenos días. Solamente 3 minutos, ya que la hora es complicada, sobre todo en un día laborable, y 3 minutos, 3 mensajes. El primer mensaje de agradecimiento a todos los asistentes. La convocatoria ha sido un éxito, no solo por el número de asistentes, sino también por el peso específico de nuestro país. Agradecimiento a los ingenieros de telecomunicaciones de nuestra ciudad, porque además la primera vez que limita a nuestra provincia de Huelva. Agradecimiento a mi compañero de carreras y de estudios de ley. Os puedo decir que puede ser la persona más solicitada de España en estos tiempos y ha hecho un gran esfuerzo en estar aquí. Agradecimiento a la corporación municipal, a las autoridades que están aquí y en general, pues, muchas gracias a todos los que habéis trabajado también en la sombra de la organización de esta. El segundo mensaje me quiero también el compromiso de ALDER con el desarrollo de proyectos de energía renovable basado en hidrógeno. Estamos desde hace tiempo convencidos de que este es el futuro, como se ha explicado con distintas ponencias a la vez, y en esa dirección vamos dando pasos. Uno de los últimos pasos que hemos dado es la firma junto a la Universidad de Huelva de una cátedra para el desarrollo de la innovación en el campo de hidrógeno renovable. La firma de cátedra se hizo pública el pasado día 16 y a partir de ahora se pone en marcha con el objetivo de potenciar la formación y la transferencia de conocimiento entre la universidad y el tejido productivo. Tenemos la gran suerte de contar en Huelva con una de las universidades punteras en el ámbito del hidrógeno. Tiene sus propias publicaciones, sus propias instalaciones que merece la pena visitar, basada en producción de hidrógeno verde, que entre los alimenta el campus de La Rábida, y
y tienen un magnífico grupo de profesores con una amplia experiencia en clima. Así que aprovechemos la oportunidad. Porque este mensaje de rápido es un desafío, un reto que quiero notar. En Huelva, hablando ya de España, no de la vez, sino trabajando un poco al territorio, a Huelva, tenemos todas las condiciones para convertirnos en uno de los principales hubs de hidrógeno a nivel nacional y a nivel europeo. Tenemos todo, tenemos infraestructura de almacenamiento, tenemos infraestructura de transporte de salud. Tenemos un puerto que es el quinto de España y que es uno de los primeros puertos de Europa y una situación geográfica privilegiada. Tenemos el mayor número de horas de sol del sur de Europa. Tenemos viento y tenemos agua. Tenemos grandes empresas consumidoras de hidrógeno. Tenemos el mix perfecto para no dejar pasar la oportunidad. En este sentido, a mí me gustaría que este no fuese el ultimátum de esta Huelva, sino que esto siguiese y se crease un clúster donde todos los agentes implicados, tanto por las administraciones, incluyendo por los productores y por los consumidores, todo el entorno de la empresa que están alrededor de la economía de hidrógeno, nos pusiésemos de acuerdo para impulsar esta creación de este hub de hidrógeno. Sin más, y con el permiso del excelentísimo señor alcalde, hoy damos por concluido el caso. Muchas gracias a todos por la participación.